Estudió arquitectura sin saber que lo hizo para construir, pero para construir un camino muy exitoso en la publicidad. Argentino de nacimiento y mexicano por convicción, viajero frecuente y apasionado del turismo y de los placeres que esto conlleva. Explorador gastronómico, tacomaníaco por antojo y selecto comensal de los mejores restaurantes. En sus inicios, pasó por la Escuela de Filosofía y Letras en la convulsa Argentina. Llegó a México por una estancia temporal de trabajo de 6 meses, pero decidió permanecer en nuestro país al menos los últimos 38 años. Así es, aquí se quedó, y con el tiempo fundó la agencia Gaudelli, en donde su principal activo es la talla de sus colaboradores. Roberto tiene diversas cosas que me hacen admirarlo. Tiene profunda pasión por su trabajo, es un experto en el tema de turismo y es un hombre honesto y leal. Hoy con ustedes, Roberto Gaudelli. Querido Robert, qué gusto me da verte, saludarte, saber que estás muy bien. Me perdí tu ponencia magistral del otro día y no es que te quiera secuestrar para mí solito, pero es otra extensión del conocimiento lo que podrás vertir aquí en esta conversación. Con mucho gusto, Julio, con mucho cariño, por supuesto. Ayer di una charla así con los chicos de la Miami Art School, porque obviamente la gente está muy preocupada porque si bien toda esta situación afecta a todos los negocios, el sector turismo sin duda es el más afectado. Los aviones en tierra, los hoteles cerrados, la gente con miedo de salir de su casa, y todo eso pone un panorama para el turismo muy, muy, muy complejo y, y con un pronóstico de cierta incertidumbre, no cierta, con un pronóstico de absoluta incertidumbre hoy, porque no tenemos muy claro eh, cómo ni cuándo va a desembocar esta historia. Es un tiempo bien complicado, Robert, ahí en Estados Unidos. Acabo de tener una conversación larga que te compartiré, como compartiré la tuya con otros amigos, pero te compartiré una que acabo de hacer con Massimo Martinotti, que está ahí en Miami. Estaba justo viendo el mar desde su departamento y me decía, pues, oye, la preocupación es mundial, pero sobre todo vamos a ver cómo vamos a tener la capacidad suficiente y la creatividad suficiente para poder reactivar esto, ¿no? Eh, Mira, hay una confrontación obvia entre salud y economía. Está sumamente claro que no podemos paralizar el mundo, porque si paralizamos el mundo, la mitad del mundo se muere de hambre. Hoy estaba escuchando hace un rato la entrevista de Anderson Cooper con la alcaldesa de Las Vegas, y ella dice, tengo 155,000 cuartos de hotel vacíos, con los hoteles, con los casinos que eso representa, todo ese volumen de negocio y un montón de gente que necesita salir a trabajar porque si no, no come. Entonces hay que abrir a como de lugar. Como contrapartida, la Organización Mundial de la Salud dice, hagan test y test y test y mantengan la distancia y tengan el lockdown permanente. Y en esta confrontación de dos cosas absolutamente dispares, pues están las decisiones que se tienen que ir tomando por el poder político, que finalmente son decisiones de los gobiernos de cuáles serán los pasos. Yo creo varias cosas. La primera es que, digo, nadie es experto en este tipo de cosas. Escuchaba yo el otro día a alguien que decía que pareciera ser que estamos escribiendo una obra de teatro mientras la actuamos simultáneamente. Entonces todo el mundo está como playing by ear, como moviéndonos, improvisando qué es lo mejor que podemos hacer. El sector turismo en el que yo me desenvuelvo un poco, desgraciadamente, es el más afectado. Son obligados a poner prácticamente el 85-90% de sus aviones en tierra. Las pocas operando a pérdida porque tienen un mínimo de pasajeros y prácticamente están operando más desde una perspectiva de servicio social que turístico, porque obviamente no hay posibilidades de hacer turismo ni de negocios ni de placer, de ninguna especie, que tampoco se puede tener el país cerrado
3, 4 meses. Sería absolutamente imposible, porque la gente va a tener que escoger si se muere del virus o se muere de hambre, y entre los dos, pues la gente va a preferir morirse del virus, porque chance y se salva, porque de hambre te mueres porque te mueres en 2, 3 días. Entonces, en algún momento, inevitablemente, la presión social va a obligar a que todo esto se reabra. Cuando eso ocurra, el sector turismo es probablemente de todos los sectores el que más rápidamente tenga que reconvertirse. Hay como una especie de inevitable necesidad de reconvertirse. Ejemplo, imagínate tú que tú llegas a uno de los grandes hoteles de all inclusive de Quintana Roo o de cualquier otro destino del país. Y entonces vas a desayunar y dices, bueno, me voy con Maru a desayunar tranquilamente. Y entonces hay una cola de 70 personas en la barra del hotel sirviéndose huevos y delante tuyo y atrás tuyo y compartiendo contigo espacios micro. Evidentemente ese modelo no va a poder seguir operando, así como está operando hoy. Imagínate que tú llegas a tu cuarto del hotel y dices, oye, a mí me gusta dormir con un poco más de almohada porque esta está muy bajita, pero seguramente y esa almohada, ¿quién la usó? Se me antojaría tomarme una copa en mi cuarto, para eso está el minibar, y abro el minibar y digo, ¿quién estuvo antes aquí? ¿Qué tan sanitizado está la manija del minibar, las botellas que están dentro, etcétera, etcétera? Me tomo un cafecito, ya que el minibar no funciona, mejor me preparo un café en mi máquina de express muy bonita que tengo en el cuarto. Pues no, van a estar obligados ahora en las áreas de alimentos a manejar sana distancia. Y esa sana distancia obliga a cambiar la proporción de los lugares, y en lugar de tener 2.000 comensales vas a tener 1.000 u 800. Y Claro. entonces los hoteleros estarán en este momento haciendo cuentas para ver cómo hacer todos estos procesos que se me ocurre van a tener que presentarse rápidamente. Oye, Robert, y con esto acompañado también tendrá que venir una parte cultural fuerte, ¿no? El miedo ha sido terrible. O sea, la gente que vuelva, este ejemplo vamos a llevarlo ahora a la aerolínea, ¿no? Ok, la aerolínea te permitirá, se reactivan los vuelos. Tú no sabes quién te tocó a un lado, aunque dejen un lugar, un espacio sí y uno no, tal. No sabes con qué compañerito te vas a topar de qué parte del mundo, ¿no? Y si en algunas partes del mundo está volviendo a iniciar el contagio, como ayer se oía algo de China, por ejemplo, pues entonces pareciera ser como el cuento de nunca acabar, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que ver dos fases en todo este proceso. La pre y post vacuna. Cuando la vacuna llegue a los circuitos comerciales, en ese momento las cosas van a bajar sensiblemente de presión, digamos, porque obviamente saldremos todos como locos a vacunarnos. Me gustaría preguntarle a estos grupos que están en contra de la vacunación qué van a hacer cuando la vacuna esté en el mercado, si detenerse o salir también a vacunarse como todos nosotros. Y cuando eso ocurra, el proceso de reconstrucción de confianza se va a ir dando paulatinamente. Yo comentaba ayer con los muchachos de la Miami Art School que el 11 de septiembre del 2001 amanecimos a las 7 de la mañana con los aviones estrellados en las Torres Gemelas. La siguiente semana estaban cerrados los aeropuertos, a las 3 semanas los aeropuertos se abrieron y los sistemas de seguridad eran impensados para ese momento. A nadie se le habría ocurrido tener que pasar por semejante sistemas de seguridad en los aeropuertos. Hoy ya sabemos que así es, ya sabemos que eso es parte del día con día y ya nos hemos acostumbrado a llegar un poco antes al aeropuerto, a saber que no podemos tener líquidos en el maletín de mano que llevamos, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí va a haber un proceso de adaptación bien al modelo de sanitización, digamos, de los espacios públicos. Los casinos, los centros comerciales, los hoteles, las aerolíneas, todos estos lugares en donde compartimos miles de personas simultáneamente, tendrán que tener nuevas reglas y tendremos que ir adaptándonos y aceptando esas nuevas reglas, Julio, pienso yo. ¿Qué ha pasado en México, tú que estás tan inmerso en el sector turístico? La cantidad de empleos que están detenidos, por ejemplo, en el sureste del país, de toda la industria
gastronómica, hotelera, ¿qué está haciendo? ¿Qué acción están tomando tanto los hoteleros, los gobiernos? ¿Qué está pasando con todo esto? Mira, es un panorama muy triste. Las aerolíneas tienen prácticamente el 90% de las aviones en tierra. Han negociado con los sindicatos descuentos del 40-50% a los salarios y están aguantando las plantillas con salarios reducidos. Eso es lo que tiene que ver con las aerolíneas. Los hoteles, sobre todo los hoteles más chicos, no tienen caja. La palabra clave acá es liquidez, es cuánto dinero tienes en el banco. Esta cosa llega de un día para otro y nadie estaba preparado para enfrentar esto, con lo cual nadie tenía una reserva en caja suficiente para decir, bueno, 3 meses de problemas, tengo cómo cubrirme porque tengo recursos en el banco. La mayoría de los hoteles, sobre todo los hoteles pequeños, las pequeñas empresas, eh, obviamente no tenían ni tienen caja suficiente. Pensemos que en el sector turismo mexicano, te diría yo que el 90% de los empleos, 80-90% de los empleos son en empresas medianas y pequeñas, en pequeños hoteles, en pequeñas agencias de viajes, en transportadores terrestres, en guías turísticos, y esas son pequeñas empresas, muy pequeñas en la mayoría de los casos, pero todo el volumen de empleos está allí, con lo cual el hotel pequeño no tiene forma de resistir 2 o 3 meses manteniendo una nómina de a lo mejor 40, 30 o 40 personas que trabajan en la nómina. Entonces, obviamente se generaron, creo yo, muchos despidos, muchísimos despidos, y las líneas de apoyo de gobierno no llegan tan rápidamente como debieran. El Consejo Nacional Empresarial Turístico ha solicitado de una manera muy firme al gobierno federal, a la Secretaría de Turismo, su participación, te diría, con dos grandes temas. El diferir los pagos de impuestos de estos meses, es decir, el poder no tener que seguir eh, pagando impuestos de la renta, etcétera. Y dos, líneas de crédito blandas que permitan recapitalizar estas empresas por lo menos en este periodo. La estimación de pérdidas, digo, para darte una idea, aquí en Estados Unidos se estima que ya se han perdido 26 millones de empleos, no solo en el sector turismo, sino en el conjunto, ¿no? Hay 26 millones de personas eh, en el paro. Por eso la preocupación de algunos gobernantes de reabrir a la brevedad, porque la situación de quiebra en la que están muchas empresas va a ser irreversible si pasan más de 2 o 3 meses. Es decir, las empresas finalmente que no tengan capacidad de aguantar a su operación cerrarán y no reabrirán. Con lo cual, mucha gente se va a quedar en la calle y esto es una cosa, se estima que el sector turismo a nivel mundial puede haber una pérdida de más de 2 millones de empleos. Es muy importante lo que está pasando. Sí, sí es muy serio. ¿Qué pasa, Robert, con todas las grandes centrales de viajes del mundo? ¿Entran algún tipo de acuerdo entre los hoteleros, entre las líneas aéreas? ¿Qué pasa con ello? Todo está un poco reinventándose. Por ejemplo, la Asociación de Secretarios de Turismo de México le pidió a los Airbnb, por ejemplo, que no mandaran pasajeros, que ya pararan todo porque no hay capacidad de recibirlos. No hay dónde ni hay cómo, uno. Sin embargo, como contrapartida, me decía ayer el director del Fideicomiso de Promoción del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que Delta y Southwest le hablaron para decir queremos volver a volar en mayo 10. Siempre nosotros, destinos, somos los que buscamos a la aerolínea para generar vuelos. Ahora fue de allá para acá. Para que aerolíneas quieran abrir nuevamente vuelos significa que hay pasajeros que tienen entusiasmo de volar. La respuesta fue no mandes pasajeros porque no van a tener ni dónde hospedarse, ni dónde comer, ni dónde entretenerse porque seguimos en lockdown. Entonces, esto es una situación muy complicada. Las OTAs, como llamamos, las agencias de viajes online, también están en un proceso de especulación porque si no hay aviones y no hay hoteles, no hay producto para vender en este momento. Sin embargo, siempre hay que tratar de poner la otra cara de la moneda. Por ejemplo, yo leía un documento de Sojourn. Sojourn es una compañía que se dedica a todos los temas de estrategia e inteligencia digital en materia de turismo, que veía
que los mercados europeos, a partir de enero del 2021, ya están comenzando otra vez a hacer reservas y a haber movimiento. Eso significa que empieza a moverse. Este año es un año, yo te diría, virtualmente perdido. Los números de la expectativa es una caída del Producto Interno Bruto del 6 o 7% en el país y de un 30% del sector turismo. Entonces, es un año perdido. Sin embargo, para poner la otra cara de la moneda, yo pienso que a partir de julio, paulatinamente, los mercados, yo digo que siempre siguiendo la idea de los círculos concéntricos, es decir, la gente va a empezar a moverse cada vez de a poco a los lugares que tiene más cercano a su casa. Y luego va a ir ampliando el rango de sus destinos a visitar. Por ejemplo, para ponerlo en versión sencilla, yo haría una apuesta de que julio va a ser un razonablemente buen mes para Acapulco, porque creo que la gente se va a alargar a Acapulco en cuanto pueda. Acapulco, la mayoría de los hoteles no son necesariamente all inclusive, con lo cual la reconversión es básicamente de la parte de sanitización, pero no implica complicaciones con los alimentos, que es un gran issue. Entonces yo creo que julio va a empezar a moverse. Tal vez no mucho, tal vez un poco así Salpicadón. salpicado, exactamente. Y a partir de ahí, insisto, con la idea de círculos concéntricos, a lo mejor la gente va a ir de a poco viajando más y más. Se me ocurre pensar que destinos como Monterrey y la Ciudad de México, que son destinos turísticos de negocios también, inevitablemente van a empezar a generar volumen porque la gente tiene que seguir vendiéndole cosas a los regiomontanos y los regiomontanos tienen que seguir venir a vendiéndole cosas a los chilangos. Entonces, eso es otra parte del turismo que no es leisure, pero que es viajeros que toman avión y que se hospedan, que va a empezar sin duda a moverse en cuanto empiece a abrir todo. Y acá lo voy a decir en versión mexicana tradicional, el que tenga más saliva tragará más pinoles. ¿Quién estará mejor preparado para que en julio, agosto, septiembre, cuando empiecen otra vez los volúmenes de movimiento de turistas a crecer, qué hoteles, qué destinos se van a llevar la mejor parte? ¿Quién va a estar mejor preparado? ¿Quién va a hacer promoción más adecuada? ¿A qué mercado la va a hacer? ¿Qué productos tiene que tener? Hay una vieja historia en Cancún, en el cual después del huracán Gilberto, los hoteleros muy preocupados por la caída drástica de las ventas salieron a vender Cancún a cualquier precio en el mercado internacional. Y ese vender a cualquier precio les llevó 5 años para recuperar el estándar de tarifa que tenían. Entonces también será un momento de analizar muy cuidadosamente los niveles de promoción, porque si de por sí los hoteles van a trabajar con baja ocupación, si además bajan sensiblemente la tarifa, no van a poder operar, van a trabajar en números rojos inmediatamente. Pero también lo cierto es que la gente va a quedar golpeada con la economía, ¿no? Estos círculos concéntricos sería una buena oportunidad para los pueblos mágicos y revivir su afluencia. Sin duda, sin duda. Sin duda porque además tienen un producto económico, sencillo, de fácil acceso. La gente, el avión le va a tardar un rato en el entusiasmo de treparse. Pero el coche, pues agarras a tu mujer, agarras a tus hijos, agarras el coche y vámonos. Agarras la combi, como sería en tu caso, y vámonos. Entonces, eso va a pasar. Entonces, y los pueblos mágicos, además, hay 120 y pico. Todo el mundo tiene un pueblo mágico más o menos cerca. Y eso significa que puede haber una buena oportunidad. Sí, sin duda puede haber una buena oportunidad. Oye, y de los estados del país, que tú que de manera global ves a muchos estados y además asesoras a muchos estados, ¿ves unos mucho más avanzados que otros en iniciativas y en propuestas listas para tener todo para cuando la gente regrese? ¿Ves unos más avanzados que otros? ¿Qué estás viendo? Aquí los estados, a ver, veamos, déjame regresarme 10 segundos a tu pregunta para ir luego a ella. Los fondeos para la promoción de los destinos turísticos en México están ligados a
un impuesto que se aplica al turista cuando se hospeda en el hotel. O sea, tú llegas a Cancún, a la hora que te dan la cuenta, hay una línea que habla de un room tax, que es un 3%, creo que es, varía 3, 2, 3, 4% en cada estado, y ese dinero va directo a los fondos de promoción. La matemática elemental dice que si no hay turistas, el 3% de cero es cero. Con lo cual, los recursos genuinos de promoción no existen, no van a existir, no van a existir. Eso hará que los fideicomisos de promoción dependan de la buena voluntad de los gobiernos estatales y o del gobierno federal para tener recursos de promoción. El gobierno federal, yo voy a hablar con mucha franqueza, no se ve que el tema turismo esté en la agenda del presidente López Obrador. No es un tema que le interese. La palabra turismo no ha estado en su boca en los últimos, no sé, meses. El secretario Torruco, que es un hombre del sector, está ahí luchando está entre la espada y la pared. Él es un turistero que sigue la posición del presidente y entonces queda siempre como en una posición muy complicada. Recursos federales pareciera que no hay, y recursos genuinos de recaudación para promoción no hay tampoco. Entonces, ese escenario obliga a que los estados y los gobiernos de los estados, cada quien se rasque con sus propias uñas. Habrá estados cuyo vocación turística y cuyo ingreso, su Producto Interno Bruto es tan grande ligado con el turismo como Quintana Roo, como Baja California Sur, tal vez como Jalisco, y probablemente como la Ciudad de México, que no tengan otra alternativa más que impulsarlo, poner dinero, sacar dinero de algún lado para promover el turismo, porque de otra manera no arranca nunca. Veamos que, por ejemplo, en el caso de Quintana Roo, yo me imagino el 80% de los ingresos fiscales de Quintana Roo están en Cancún y están con los turistas. Acapulco se decía que el 60% de la recaudación del estado de Guerrero se hacía en la costera Miguel Alemán. Eso ya no es tanto así ahora, pero me refiero, hay destinos hay estados que están completamente ligados con el sector y los gobiernos estatales están inevitablemente comprometidos a sacar recursos y a ponerlos en promoción. Porque, suponiendo hipotéticamente que el 15 de julio todo esto se abra, todos vamos a salir a buscar a los mismos pasajeros. Es decir, vamos a competir por los mismos posibles viajeros. Y una vez, por segunda vez, y perdón la reiteración, el que tenga más saliva va a tragar más pinole. Es decir, ¿quiénes son los ganones? Tendrán que ser, me imagino yo, los que tengan más recursos o los que tengan más inteligencia estratégica. Es decir, si entendemos que el mercado regional será el primero que se va a mover, probablemente Cancún no tiene que estar pensando en Japón ni en España, sino en Campeche. Claro. Porque aunque le genere poco, le puede generar algo. Hoy una promoción en Japón o en España probablemente no llegue hasta el 2021, pero en julio del 2020 puede ser que haya 200, 300, 500 campechanos que vayan a Cancún. Y con ese criterio, en Puebla habrá que pensar en la Ciudad de México, Mazatlán tendrá que pensar en los de Durango, Monterrey tendrá que pensar en Coahuila, y entonces empezar a armar una estrategia regional que sería un primer paso para salir de la crisis, y luego ir ampliando esta idea de los círculos concéntricos. Por ejemplo, ayer, y no me gustó honestamente, el secretario Torruco lanza un video promocional de México para los australianos. Y dices, estamos esperando algo más del sector federal que un video para promover México de manera orgánica, o sea, sin recursos, en el mercado de Australia. No nos ayuda mucho, no nos ayuda mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Robert, a ver, de por sí la aviación mundial está pasando temas muy complejos, muy complejos. Yo creo, no sé desde cuándo no se habrá visto que los aviones estaban totalmente detenidos en todo el mundo. No tengo idea yo cuándo se habrá visto algo igual. Pero de por sí México ya traía ahí algunos temas, ¿no? He leído de esta línea de Interjet que finalmente venía a resolver un tema de traslado de pasajeros. No sé con qué, no soy quien para calificar con qué nivel de eficiencia y eficacia, pero sí en una competencia de costo, de bajo costo, en cuanto tú comparabas un vuelo
por ejemplo, yo ir al Manhattan del Bajío, la máquina del progreso, Irapuato, Guanajuato, que tenemos nuestro patio trasero, que es León, donde pusimos un aeropuerto. Este, cuando tú ves eso, por ejemplo, hoy un vuelo, o antes de esto, un vuelo al Bajío te costaba 5,000 pesos. Un vuelo al Bajío, o sea, que era lo mismo que te podía costar algún destino de Estados Unidos, ¿no? De por sí ya era caro. Encontraron luego, empezó esta competencia de Viva Aerobús, de Volaris, de Interjet, y bueno, pues de alguna manera empezó también, creo yo, es la cifra que tú necesitarías, pues no, probablemente orientarme, me dio la impresión de que mucha gente empezó a volar en avión. Más mexicanos tenían acceso al avión por estas circunstancias, no nada más el mexicano que por necesidad tenía que ir al norte, a Tijuana, para cruzarse al otro lado y tal, y que como fuera hacía una vaquita para juntar la lana y juntar el pasaje y la pasada, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado, Interjet? ¿Qué está pasando con Interjet? ¿Qué está pasando con Volaris? ¿Qué está pasando con Viva Aerobús? A ver, yo no tengo los números de adentro, o sea que te voy a dar mi opinión desde afuera. Internet ha hecho mucho ruido. Yo me imagino también que hay intereses para que haya mucho ruido ligado en tema. Pero me parece que también es un tema de posicionamiento. Viva Aerobús se pone una marca que es un aerobús que vuela, con lo cual es barato. Y no les da pena decir que son baratos. Se venden como una aerolínea barata. La gente se sube a una aerolínea barata porque es para lo que le alcanza. Las otras aerolíneas se disfrazaron de bajo costo, pero no son de bajo costo. Entonces no pueden competir con la aerolínea barata, porque la aerolínea barata es barata y las otras no lo son. Creo yo también, no me quiero meter en un tema técnico, pero hay un tema del tipo de equipos, el tipo de aviones que están volando y los costos operativos de esos aviones, que a veces no permiten bajar el precio de venta y hace que te disfraces de bajo costo, pero no puedes estar compitiendo tan abajo como quisieras. Yo, por ejemplo, Aeromar. Aeromar es una aerolínea pequeña, Esa tiene, es lo que iba, te iba a preguntar el ejemplo de Aeromar. Aeromar a mí se me hace les un está modelito. funcionando muy bien. Tienen unos aviones franceses ATR de 40 o de 70 pasajeros, es una aerolínea regional en México, opera vuelos cortos, llega, el 80% de sus rutas son los únicos que llegan con aviones más chiquitos que les permite llegar a su factor de ocupación rentable muy rápidamente. Aeromar con un 50% de ocupación en el vuelo cubre sus costos sin ningún problema, cosa que con un 320 es muy difícil de hacerlo. Y y operan con números negros por la estructura de aviones y por la estructura de la red de rutas que tienen. Esto tiene que ver también con inteligencia de mercado, es decir, a dónde vas a volar, a qué punto a punto vas a unir, etcétera, etcétera. La aviación es un sector sumamente complicado, sumamente complicado. Los números de la aviación son muy difíciles y este, creo yo que hay un sector muy amplio de la población que ve al avión como una cosa muy alejada, todavía. A lo mejor en México vuela el 8 o 9, tal vez el 10% de la población total. Es muy pequeño el volumen de viajeros en avión, aunque las empresas de bajo costo lo están acercando a la gente, pero sigue siendo un segmento relativamente pequeño. No Ahora, pasa como en otros mercados. En Europa todas las aerolíneas tienen costos de 90 a 100 dólares para unir dos capitales y todo el mundo se trepa a los aviones. ahora, lo que pasa también aquí, faltan rutas, ¿no, Robert? Faltan rutas. Hay destinos históricos, por ejemplo, se me ocurre Huatulco, ¿no? Huatulco, pues, mientras no sé si ya lo hayan resuelto, pero antes era una sola manera de llegar y tal. No sé si siga igual. Están medio destinados al fracaso mientras eso sea así, ¿no? Es un problema complejo porque yo digo siempre que un asiento de avión vacío es una cama que no se ocupa y es un plato de comida que no se vende. Y entonces es toda la cadena de servicios que está ligada. Y si Huatulco, por tomar el ejemplo, no hace suficiente promoción para generar atractivo del mercado, es decir, que la gente quiera ir a Huatulco, si la gente no quiere ir a Huatulco, pues las aerolíneas no ponen más asientos para Huatulco. Es un problema de matemática. Entonces, lo que está pasando es, hace muchos años, cuando las aerolíneas tenían
estaban muy comprometidas con el gobierno. Gran parte de la operación aérea en México estaba ligada a intereses políticos. El gobernador fulano le pedía al presidente que quería un avión, que quería que volara, y en esa época mexicana ponía un avión y se acabó. Se resolvía el problema de comunicación con 2 llamadas al secretario de Comunicaciones. Eso ya no existe más. Entonces, abrir rutas es muy complicado si los destinos no logran generar un atractivo para que la gente quiera viajar. Ejemplo, Monterrey no tiene problemas de comunicación aérea. Cancún no tiene problemas de comunicación aérea. Los Cabos no tiene problemas de comunicación aérea. ¿Por qué? Porque son destinos a los que la gente quiere ir. Son destinos que han logrado ser atractivos para los consumidores. Hay otros que no lo han logrado y entonces el caso más claro podría ser Loreto, que es uno de los centros integralmente planeados desde hace 40 años, como Cancún. Loreto nació como Cancún, como Huatulco, como Ixtapa y como Los Cabos. Sin embargo, Loreto no tiene casi rutas aéreas en México, no ha logrado despuntar suficientemente. ¿Qué pasa con todas qué pasó, qué sabes de todas las cooperativas? Por ejemplo, tú vas al Cañón del Sumidero, te recibe una cooperativa de lancheros, una cooperativa ahí que es la que opera el muelle. Llegas a Michoacán y también si quieres darte una vuelta por ahí que implique la lanchita, pues también tiene que va la cooperativa. ¿Qué va a pasar con todo eso? Esas cooperativas, ¿qué ha pasado con eso en todo este tiempo? ¿Qué va a pasar? Ahorita están desesperados porque no tienen gente. Ahora, el problema es, tú dijiste el caso del sumidero. Muchos de estos pequeños, son las pequeñas empresas, son las microempresas del turismo que hablábamos hace un rato, inevitablemente necesitan apoyo de recursos estatal, federal, municipal o de quien sea, pues no tienen manera de sobrevivir, porque estas cooperativas son pequeños grupos de, muchas veces eran pescadores que se reconvirtieron a lancheros y viven prácticamente de lo que generan cada día. Eh, Desgraciadamente, además, si esos pequeños grupos desaparecen y esos lancheros se van a pescar otra vez o se van a la milpa, pues tendremos que reconstruir otra vez para poder ofrecer el servicio turístico, porque si no, no va a haber cómo ir al sumidero. Es muy complicado el asunto, muy Oye, y las complicado. industrias culturales, Robert, las industrias culturales, los museos. Ayer también tuve una conversación con Dolores Beistegui, la directora del Museo del Papalote, Lolita, que queremos y Sí, conocemos. sí. Como siempre, muy brillante, muy clara en muy seria, muy dura en su apreciación. No dura, realista en su apreciación. Las industrias culturales, por ejemplo, ella me decía que el Museo del Papalote, para poder, ellos tienen 3 sucursales, tienen Monterrey, Ciudad de México y no recuerdo si es Guadalajara. Y me decía, nosotros estamos calculando que el impacto económico por taquilla que hemos tenido por el cierre del museo nos llevará alrededor de 2 años o 2 años y medio recuperar y volver al nivel de emprendedurismo y de actividad que ya teníamos. Incluso están haciendo muchas actividades vía remota y ayudando a los niños y tal, pero la taquilla no suena. Hablé con los del Museo Memoria y Tolerancia, pues digo, ¿qué te cuento, no? Llorando también. ¿Qué vamos a hacer con todas las industrias creativas del país? Tendrían que ir de la mano un poco también con la parte del turismo y de la prestación de servicios turísticos. Ojalá. El problema es que la clave son los recursos, o sea, no hay que buscarle mucho al asunto. Alguien va a tener que poner recursos para hacer que las cosas sigan funcionando. Desgraciadamente el gobierno federal también está en una posición en donde el recurso se está yendo para otro lado. La visión que tiene el presidente, que es una visión que todos entienden, más aún, yo digo a la gente que me escucha que el presidente nos sorprendió haciendo lo que dijo que iba a hacer. Está haciendo lo que él nos dijo durante 18 años que iba a hacer. ¿Cuál es nuestra sorpresa? No Bueno, veo por qué. recordarás, José Antonio Meade decía, y lo tengo muy fresco por la cercanía, decía, nunca esperen que un candidato no haga lo que promete hacer en campaña, puesto que su visión está y su apuesta está conformada y sustentada en esa visión, ¿no? Entonces, digo, Bueno, pues sí, no hay ninguna sorpresa, ¿no? no hay sorpresa. Entonces el presidente
está haciendo una apuesta con el petróleo, ojalá salga, está haciendo una apuesta con el Tren Maya, el desarrollo del sureste, ojalá salga, el transísmico, ojalá salga. Es una apuesta que está muy orientada a subvencionar las zonas más pobres del país. Yo no voy a juzgar si está bien o está mal, eso es un hecho de la realidad. Y como contrapartida, pareciera ser que el turismo y la cultura no son temas, ni la ciencia, no son temas que estén en la agenda política nacional. No están en la agenda del presidente, no están en la agenda del Poder Legislativo. Entonces, bueno, las carencias tremendas en los sistemas de salud ahora las estamos viviendo precisamente porque los sistemas de salud están haciendo agua por todos lados. La cultura está condenada, parece que es fifí, parece que ahora la cultura y el turismo son temas prohibidos porque no tienen ningún apoyo de ninguna índole. Entonces, ¿qué va a pasar? El que pueda sobrevivir, el que tenga hombro y capacidad de aguantar, aguantará, y el que no, no. Y entonces sí, se va a tener que pasar 2, 3 años hasta que podamos reacomodar y vengan nuevas generaciones con ánimo de invertir y de recrear las cosas que se han ido perdiendo. Es como decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos? Yo tengo un equipo de gente que trabaja conmigo hace muchos años y el equipo se va a mantener conmigo mientras yo lo pueda mantener. Va a llegar un momento que a lo mejor no lo puedo mantener, pues no lo puedo mantener. Eso es una realidad de todas las empresas medianas como la mía, que dice, bueno, hasta aquí llego y más allá de ahí no puedo llegar, no hay forma. Ahora, tú mismo ya tomaste decisiones estratégicas. Me comentabas hace unas semanas que tú ya habías optado por reorganizarte, readecuar el espacio de Sí, oficina. sí. La tecnología nos está ayudando mucho, la realidad, y los clientes. En eso creo que ahí sí, esta situación, voy a parafrasear al clásico, esta situación nos está cayendo como anillo al dedo, porque nos está obligando a ser más creativos para sobrevivir en tiempos de crisis complicada. Ejemplo, tú y yo tenemos un rato de no vernos más que hablar por teléfono rápidamente y ahora nos estamos viendo. La tecnología favorece que estemos en comunicación. Yo estoy operando con toda mi gente en home office y las chicas con tubos y no sé qué, pero todo el mundo saca la chamba. No quisiera yo ver las cámaras de la cintura para abajo de nadie de mi equipo, pero de la cintura para arriba estamos más o menos presentados. Bueno, estamos todos igual. Una Entonces, bermuda, hermano. exactamente, estamos todos igual. Entonces, lo que estamos haciendo es usar la idea del home office para no tener costos que no necesitamos, quitar todos los costos innecesarios e irse a lo básico, es decir, al salario y a los recursos que los clientes necesitan para darle servicio, y eso estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Hacemos empresas igual de eficientes o igual de eficaces, pero más eficientes porque cuesta mucho menos operarla. Y eso estamos haciendo, y yo creo que lo están haciendo muchas empresas precisamente frente al escenario que viene de lo que queda del año, ¿no? También nos hemos dado cuenta de que actuábamos de una manera con unos excesos enormes, ¿no? Sí, Hoy, por ejemplo, tú y yo tuviéramos tenido un excelente pretexto para vernos o en Miami o en México para comer. estaríamos comiendo. Implicara lo que implicara el viaje o tal, porque seguramente lo ligábamos con el viaje de ver a alguien Sí, más y tal. sí, sí, sí. Vamos, si hay una cantidad de recursos que estaban a disposición que ya no volverán, ¿eh? No, no, vamos a tener que ser muy austeros para sobrevivir, por lo menos en los primeros 2, 3 años, hasta que salgamos de esta situación de conflicto tan complicada. Ahora, yo pienso, porque me ha tocado, en este país hemos sobrevivido. El sector turismo es un sector muy sensible a las crisis de toda índole, porque el viajero dice, yo para qué voy a un lugar donde hay problemas. Nadie quiere ir de vacaciones a un lugar que hay problemas. El 1 de enero del año 94 amanecimos con el movimiento zapatista. La gente decía, cancelo mi vuelo a Cancún porque hay un lugar que se llama Chiapas, que hay guerrilla. Le decíamos, oiga, Chiapas y Cancún están rete lejos. Ya no importa, yo cancelo. En el año 2003 matan perdón, en el año 93, dije bien, 93, matan al cardenal Posadas Ocampo. En el 94 matan a Colosio y no sé qué. En 23 el de 2, marzo del 23 de 94. marzo. Ujú. El,
En el 2005 tuvimos el huracán Vilma que destruyó Cancún. En el 2014-15 el huracán Odil destruyó Los Cabos. Todos esos fenómenos, hasta el año pasado tuvimos sargazo en Cancún y en la Riviera Maya y la gente no quería ir. La risa de este año es que este año no vamos a tener sargazo. No vamos a tener turistas tampoco, pero no hay sargazo a la vista. El sargazo se mueve a través del océano y uno puede anticipar con 30 o 40 días cuándo va a llegar el sargazo. No va a haber sargazo en este verano. Así que Caray, bienvenidos en Cancún. caray, qué Quiero cosa. decir con esto, querido Julio, que el sector turístico mexicano es resiliente. Ha aguantado un piano y más. Y media Vamos, orquesta. vamos a salir adelante, costará un poco, habrá empresas que queden en el camino, habrá pequeños hoteles que se reconviertan. Ayer me preguntaba en la conferencia que di, me preguntaba una persona sobre los spas, ella tiene un spa en San Luis Potosí y me decía, ¿cómo ve el escenario del spa? Y digo, muy difícil porque el agua es un factor que da la sensación de transmisión de la infección muy rápidamente. Y me dijo, ¿y qué haría usted? Y le dije, yo pensaría en tener un plan B mientras esto ocurre. Y la señora me dijo, pues yo ya tuve un plan B y todo el equipo que tenía atendiendo el spa ahora están fabricando tapabocas y no sé qué. Y dije, bueno, se reconvirtió, lo que hizo es mantener la fuente de empleo con un producto que comercialmente le permite sobrevivir mientras el panorama se aclara. Eso es inteligencia de mercado de una manera casera. Eso es decir, tengo un equipo de gente, voy a usar el equipo de gente con un producto que el mercado necesita, mientras puedo volver al producto que naturalmente ella vendía, ¿no? Claro. Querido Robert, escucharte es un placer y sobre todo oír tus conceptos de cómo estás viendo esto. En estos días, efectivamente, que nos hemos dado cuenta de cómo rinde el tiempo desde casa. Yo diario saqué un promedio y el promedio que yo utilizo para trasladarme es de 3 horas 45 minutos por día eh, para llegar de tu casa a la oficina y de la oficina a donde vamos a las reuniones y todo esto. Y hoy he empleado al menos 2 horas de eso para hacer ejercicio, Claro. cosa que es algo que siempre había tenido ganas de hacer, pero que no Claro. hacía. Siempre también le echamos la culpa al tiempo, pero hoy también nos ha permitido en este stand-by reencontrarnos a muchos de nosotros. Siempre hablamos con mucho cariño, siempre decimos muy a la mexicana, hay que irnos a comer, a ver cuándo nos vemos y tal. Sí. Y sí, sí lo hacemos con alguna frecuencia, pero ahora teníamos un ratito de no vernos, mi querido Roberto. Un abrazo para ti, para Charo, Gracias, gracias, sé que Julio. están por allá, sé que tus hijos están por acá, ojalá Sí, no se les ofrezca nada, se les ofrece acá estamos, pero gracias. gran gusto platicar contigo, mi querido Robert, con todo el afecto. El gusto es mío, Julio. Gracias. Te mando un abrazo grande a toda la familia. Hay que cuidarnos y hay que confiar que tarde o temprano la crisis, creo yo, nos va a terminar haciendo los mandados. Así es, mi querido Robert, esa es la actitud. Así que, pues, Así mientras sea. tanto, un abrazote y cuídate Gracias. mucho. Saludos. Nos Gracias. estamos viendo Gracias. pronto. Bye. Claro que sí. Bye.